Es uno de los personajes literarios guión cinematográficos más especiales y hoy vamos a repasar sus 5 películas de momento, porque parece que quieren intentar reavivarlo. Es un personaje que tiene mucho potencial y que si consiguen la fórmula, de momento no lo han conseguido después de Harrison Ford, pues es un personaje que puede dar para una auténtica saga. De hecho, incluso hasta hay una serie y demás. Al final, lo que no funciona o medio funciona, o lo que medio puede funcionar en spin-off y no sé qué, se lleva a la televisión en forma de series. Pero hoy nos centramos, por supuesto, en las 5 películas con este personaje. Vamos a ir por orden con La caza del octubre rojo. Hace muy poco la puse en el top de McTiernan, bastante baja. De hecho, creo que la puse penúltima o algo así. Porque a mí esta película no me acaba de enganchar, no me acaba de gustar. Tiene cosas buenas, visualmente está bastante bien y tal, tiene recursos y ideas muy interesantes. Hay una que me gustó mucho, que es cuando al principio de la película los rusos hablan en ruso, incluyendo el bueno de Sam Neill o, por supuesto, el protagonista Sean Connery. Y hay un zoom hacia uno de los personajes que está leyendo un versículo de la Biblia, que lo está haciendo en ruso, y cuando acaba un fragmento o un versículo, la cámara se ha ido acercando en zoom hacia su boca, y cuando empieza a ir hacia atrás el zoom, ya está hablando en inglés. Es como si el espectador empezase a comprender el ruso y no haga falta, aunque cuando luego se mezclan rusos y americanos en la parte final de la película, cada uno habla en su idioma, lo cual es muy interesante porque una de las cosas que más choca en las películas donde hay un idioma muy concreto, en fin, vamos a decir muy raro, que no sea el inglés, el español en caso de la traducción, resulta raro ver a los personajes hablando en tu idioma, vamos a decir, contra toda natura. Por ejemplo, llama mucha atención en ciertas películas. A mí siempre me sangra bastante los oídos escuchar al malo, al villano de la Jungla de Cristal 5, la quinta entrega, la de un buen día para morir, hablar fatal de los americanos, odiarlos y estar toda la película, incluso cuando habla con sus colegas antes de un atentado y no sé qué, hablar en inglés, en español, cuando está traducida. Y dices, joder, esto lo podría haber hecho un poquito con un poquito de cabeza. Capítulo aparte del idioma, una película que, como digo, no me acaba de convencer porque a ratos se me hace muy densa, a ratos se me hace un poco más sosa de lo que se podría pensar, porque todo lo que rodea la historia parece que eso va a ser la leche, y al final nunca acaba de explotar, por así decirlo. Es cierto que tiene momentos muy buenos en cuanto a los submarinos, explosiones bajo el mar y no sé cuánto, el Jack Ryan llegando en helicóptero, que está muy chulo, pero no me acaba de convencer. Y al final, en cuanto a actuaciones, aunque tiene buenos secundarios, Sam Neill, está también por ahí Scott Glenn y demás, yo creo que el que más luce en la pantalla es Sean Connery. A mí Alec Baldwin haciendo de Jack Ryan no me entusiasma, es un actor que siempre es correcto, aunque en ese momento era todavía muy joven, pero aquí no creo que tuviese el empaque suficiente. Bien, es cierto que para mi gusto la historia no acaba de engancharme, es una película que tiene bastantes adeptos, pero a mí no me enganchó y por tanto la dejaría en un aprobado raspadillo, la dejaría en un 6,25 porque creo que daba para mucho más. Y me da la sensación de que es una película demasiado ceñida a la novela. Y eso es lo que muchas veces hace que las adaptaciones fallen o no sean tan interesantes, que se ciñan demasiado al respeto de la novela, al respeto del autor, y no se aparten lo suficiente para que su adaptación al cine sea buena. Y creo que es un buen ejemplo de ello. Pues no lo he enseñado, yo tengo el pack de las 5 películas en Blu-ray, se ve muy bien, incluso hasta la más antigua, que sería La caza del octubre rojo, luce muy bien en Blu-ray, así que si alguno es fan del personaje, que no lo dude, que se las compre juntas porque están muy bien. De hecho, ahora no recuerdo si estaban incluso en 4K, las 5 juntas, no estoy seguro, pero vamos, que el Blu-ray se ve muy bien y estaba muy bien de precio. Paso ahora a Harrison Ford, al actor que para mi gusto mejor vida le dio, que mejor empaque le dio, además era un Harrison Ford que estaba en su momento álgido en todos los sentidos, en cuanto a carisma, actuación y por supuesto en cuanto a fama. Parece que haga lo que haga, está estupendo, incluso cuando hace lo del dedo en el momento dado en el hospital en la película de Juego de Patriotas, que me encanta, ¿no? Le dice nada, pero hace aquello de no sigas por ahí que me vas a sacar las cosquillas. Una película que a mí siempre me ha gustado mucho, Juego de Patriotas, una película que combina muy bien la acción, el suspense, con escenas muy bien hechas, como por ejemplo la de las lanchas, el atentado en sí al principio de la película, o por supuesto la del intento de asesinato de la mujer y la hija en la autopista. Son escenas muy bien ejecutadas, muy bien hechas, y que tendríamos, por cierto, al bueno de James Earl Jones, que hemos perdido hace muy pocas semanas, tanto en la película de Alec Baldwin como en esas dos con Harrison Ford. De hecho, en la segunda, en Peligro Inminente, fallece por un cáncer. Es un actor que siempre tiene un gran empaque, esa voz que le hizo en especial y que llevó a ser la voz como Constantino Romero de Darth Vader o de El Rey León, el padre de Simba, que al final, pues oye, es un actor que tuvo una gran presencia. Lo tuvimos en Conan, lo tuvimos como el rey de Zamunda.
y un actor muy especial que la verdad en estas películas Jack Ryan funciona perfectamente. De hecho, para mi gusto está por encima del intento de rescatar su personaje con nada menos que Morgan Freeman, pero es que lo hizo muy suyo. Una película, como digo, con mucha acción, con mucha aventura, muy bien hecha, con gran ritmo, con buen secundario, con ese villano que sería Sean Bean, es que está obsesionado con vengar a su hermano y que está muy chulo. La verdad es una película muy entretenida. Yo creo que ahora que he visto las dos seguidas de nuevo y en Blu-ray se ve muy bien, posiblemente sea mejor película Peligro Inminente como película en sí, pero esta es más para todos los públicos, más entretenida y más trepidante en muchos sentidos, por tanto la pongo una nota muy alta y la sigo valorando muy bien, la pondría un 8,25, 8,5 tranquilamente. Y Peligro Inminente, la otra película con Harrison Ford, las dos por cierto, Peligro Inminente y Juego de Patriotas con Philip Noyce en la dirección, que creo que es el que al final sacó mejor jugo de este personaje. Una película mucho más interesante en muchos detalles, aunque menos trepidante, pero también con buenos momentos, buenas escenas de acción detrás, con ese cártel colombiano de la droga que, bueno, pues digamos que ha pasado unas cuantas rayas de las que debería saltarse en cuanto a enfrentarse de alguna forma al gobierno americano y que va a tener pues una especie de contrapartida en el submundo y los submundos por parte de la CIA para vengarse y que va a tener momentos muy interesantes. Por cierto, el villano, el líder de ese cártel, un tal Escobar. Es muy parecido, es muy evidente que recuerda al Pablo Escobar de aquellos años, que era el gran líder de la droga y que, bueno, pues luego incluso hasta tuvo series y películas aparte. Y bueno, no sé buscaron demasiado los nombres para intentar ocultar que se estaban refiriendo a este personaje y que va a tener un villano bastante interesante, como el caso de Joaquín de Almeida, un actor que, bueno, lo hemos visto en otros roles también de villano, por ejemplo en la saga Fast and Furious, y que aquí pues sería un poco la mano derecha que va también a traicionar a Escobedo, y que, bueno, digamos, como historia está muy bien porque tiene cosas muy interesantes en cuanto a la intrapolítica, ¿no? Los juegos sucios de la película, las alcantarillas del poder, que tanto hemos podido ver incluso en España, y que aquí desde el guión está muy bien hilvanado. Es una película algo más densa, pero que va a tener también escenas de acción muy bien hechas, como por ejemplo la parte militar o la parte del atentado a Jack Ryan y su comitiva en Colombia. Una escena que recuerda un poco a la escena de la incursión en México en Ciudad Juárez de Sicario, ¿no? Como que se meten en un territorio apache que de un momento a otro eso, no se quede parado ni siquiera en el aeropuerto, a pesar de que está rodeado de seguridad, porque le pueden atentar. Es una cosa que impacta bastante. Peligro Inminente, para mi gusto, es una mejor película. Como película en sí, es más densa, más interesante, más sobria como película, pero también es menos disfrutable porque tiene menos acción, aunque tiene también momentos muy buenos. También tendremos a un Willem Dafoe muy interesante. Una película muy interesante también, que está muy bien llevada y que desde luego es muy recomendable. Para mi gusto, insisto, mejor película pero menos disfrutable, por tanto la pondría un poquito por debajo en nota, porque la otra la vería muchas más veces sin problema. Pero la verdad es que ahora me ha gustado mucho el revisionado de esta película, que llevaba bastante tiempo sin hacerla, así que también la pondría un 8 tranquilamente. Paso ahora al intento de resucitar a este personaje con un proyecto bastante importante al frente, con Pánico Nuclear y con el bueno de Ben Affleck como nuevo Jack Ryan, Jack Ryan que aquí va a empezar desde cero en la CIA. Es muy curioso porque esa idea de el comienzo, los orígenes del personaje, también los vamos a explotar en la nueva película, la última en estrenarse, ahora hablaré de ella. Y son distintas formas, o aquí cuentan menos cosas de esos comienzos, de ese arranque de Jack Ryan, lo cual es un poco extraño, un poco confuso cuando las ves todas seguidas, ¿no? Porque dices, vamos a ver, ¿con qué arranque me quedo? ¿Con qué origen es el personaje? ¿Con el que vemos en Peligro Inminente o con el que vemos en la siguiente? Y en cuanto a Pánico Nuclear, pues la verdad, a mí, la verdad es que lo que sería Ben Affleck como Jack Ryan me convence lo suficiente, le pondría como segundo favorito de estos actores. Bien es cierto que la película en sí está bastante chula, a mí me parece bastante... A mí siempre me ha gustado Pánico Nuclear, sobre todo lo que sería la mitad final. O sea, la mitad inicial, que es un poco ahí el juego de espías inicial y tal y cual, la persecución de esta bomba y tal y cual, lo del nuevo presidente ruso y un poco los juegos sucios de la CIA, la incursión del personaje en esos mundos y demás, no me acaban de entusiasmar. De hecho, tienen momentos incluso hasta algo aburridos. Pero lo que sea la parte mitad hasta el final, que es cuando llega la bomba nuclear a Baltimore y tal y cual, con esa escena que a mí me encanta de la llegada del presidente a la Super Bowl en Baltimore, con ese himno americano de una forma tan extraña, y cuando por fin descubre aquello de ¡está en Baltimore! Y se levanta Morgan Freeman y empieza a ver ese montaje con esa música tremendista y tal y cual. A mí
ese momento me parece brillante, luego ya poco después estalla la bomba. Solo por esa escena, la película ya merece la pena. A mí me gusta bastante toda esa parte final, porque además tiene mucho suspense con ese mensaje de ida y vuelta con el presidente ruso y, bueno, en fin, al final casi no estalla la guerra nuclear de auténtico milagro. Y es muy interesante porque la idea de Jack Ryan, por ejemplo, de Boy Scout, de ser siempre un personaje que hace siempre lo correcto, va a estar sobre todo en peligro inminente, pero también aquí, también incluso en las películas de Jack Ryan, en realidad en general lo hace, pero sobre todo en las de Harrison Ford, pero aquí también lo hace como un personaje un poco aparte dentro de un submundo de la CIA, de la política y demás, que es muy sucio, donde el que no te come te destroza o te devora. Y es muy interesante porque es como un personaje muy puro dentro de lo que sería los entresijos de la CIA o de esa política oscura. Y creo que Ben Affleck aquí tiene un aire un poco inocente que le viene muy bien. Es cierto que, bueno, como digo, la primera mitad de la película pues es mejorable en cuanto a ritmo y demás, pero lo que sería la parte final lo compensa por completo y la pondría como la tercera mejor película del personaje, y también me quedaría con Ben Affleck por delante de los otros dos actores, siempre por detrás bastante de Harrison Ford, y la pondría un 7,5, 7,75. Acabó con Operación en la Sombra, una película que, bueno, la verdad es que fue un intento con bastantes lujos, entre comillas, en cuanto a presupuesto, en cuanto a la trama en sí, con un intento atentado a gran escala en Nueva York y con, pues, intento de resucitar la franquicia con muchos nombres importantes. Kevin Costner como el que introduce a Jack Ryan en la CIA, aquí además con una idea de que nos cuenta de verdad los orígenes del personaje desde cero, antes incluso de entrar en la CIA con ese accidente, bueno, ese atentado que sufre en Irak y que le deja casi paralítico y todo esto, que está muy bien, eso es muy interesante de ver. Y cuando conoce a su chica, que va a ser la enfermera, y que va a ser, bueno, siempre va a ser el mismo personaje, médica, en este caso se conocen en el hospital de campaña militar y tal y cual, y vamos a ver un poco desde cero ese conocimiento, esa relación que llega entre ellos, que está interesante, pero que tiene algunas cosas en cuanto a la relación con la mujer, con la médica, un poco rara, que no acaba de casar bien con lo que hemos visto en las otras películas. Por eso digo que son unos orígenes un poco extraños. Con un villano de excepción, que además va a hacer doble labor. Kenneth Branagh va a hacer de ruso chungo, casi tanto como en Tenet. De hecho, yo creo que Nolan dijo, mira, quiero que hagas lo mismo que hiciste en esta película, solo que más exagerado, más bestia. Y el villano que vemos aquí es chungo y da miedo, el de Tenet es más chungo todavía, lo cual es muy interesante. Y que además sería el director de la función. Kenneth Branagh es un director que, vale, hemos visto en muchas películas, sobre todo destaca su labor al frente de las películas de adaptaciones siempre difíciles de Shakespeare, aquel Frankenstein que es muy espectacular, muy grandilocuente, que a mí me gusta bastante y la defiendo siempre mucho, o el caso de la primera Thor, para mi gusto con diferencia la mejor de las tres. Y aquí tengo que decir que quizá le faltó un poco de garra, un poco de punch. Es cierto que creo que es más por la historia que por lo que sería la dirección, porque tiene momentos bastante buenos, y por ejemplo la escena final con el intento de atentado y demás es muy vertiginoso y bastante espectacular. De hecho me recordó bastante al Pacificador, la película aquella con George Clooney, que tiene un final también en Nueva York con un intento de atentado a gran escala muy potente, aunque creo que en el Pacificador está mejor conseguida, pero bueno, tampoco está nada mal. A mí es que el protagonista, Chris Pine, claro, es un actor emergente, una estrella emergente, joven, guapo y todo lo que tú quieras, podría haber sido un buen Jack Ryan, pero si os fijáis es un actor que ha estado en bastantes sagas, en fin, aquella de Star Trek y demás. Es un actor que siempre parece que estaba destinado a hacer grandes cosas y no ha acabado de explotar nunca. De hecho, creo que donde mejor lo ha hecho ha sido como el novio o el amante de Wonder Woman en las dos entregas de este personaje. Y la verdad es que no ha acabado de... Yo creo que es más de lo que parecía, o parecía más de lo que ha sido, mejor dicho. Y por mucho que le quieran poner aquí o allá, no sé cuánto, cuando está a la sombra de Washington en Imparable, pues está bien, convence lo suficiente, pero como protagonista, como gran estrella, más allá de su físico, me parece a mí que no va a acabar de explotar, y ya lleva unos años que no parece que acabe de romper del todo, y creo que este intento de resucitar al personaje no fue bien, tampoco fue bien en taquilla, no acaba de convencer, y es muy complicado. Es un personaje que da para mucho, y que si lo hacen bien algún día, tanto en la historia como en la película, como los que estén al mando de la nueva película, o los actores al frente, puede ser una saga que dé para 2, 3, 4 películas, en plan James Bond, pero no son capaces de conseguirlo. A ver si lo hacen algún día, porque ahora con la serie y tal y cual, pues bueno, lo que pasa es que la serie no tiene nada que ver con las películas. El actor que le da vida es un actor, no tiene nada que ver con Jack Ryan, no parece que pegue. No he visto nada de la serie, ya sabéis que no soy de series, por tanto no la puedo valorar, pero ya ves al actor y tal y dices...
¿en serio ese tío Jack Ryan? Es un poco raro, ¿no? No sé. No parece más el villano de una película de Jack Ryan que Jack Ryan. A esta la pondría un aprobado muy raspadito, porque creo que no es para mí la más floja, ¿no? Porque a mí es que, ya digo, la del Octubre Rojo nunca me acaba de gustar, pero la pondría también un 6 raspadito, un poco por encima, porque es más espectacular en muchos momentos, como por ejemplo la parte final, pero por los pelos. No creo que tardemos demasiado en ver otro intento de Jack Ryan, lo que pasa es que la sombra de Harrison Ford es muy alargada, también hay que decirlo, de Philip Noyce, incluso de James Horner, que sería el que le puso música en la mayoría de las películas, y de momento no son capaces de acercarse a esas dos entregas que, en fin, hayan quedado para siempre como las mejores de este personaje. Y como siempre, para frase de Robocop, no me metáis en líos.